esto es simplemente mi opinión de por qué Hellblade 2 debería ser el GOTY de 2024. Y les repito, esto es solamente mi opinión. La opinión de ustedes o de los críticos o la prensa puede ser totalmente diferente, pero para mí la profundidad de la historia y del crecimiento personal que sufre Senua merece ser el GOTY del 2024. Y les doy un contexto para las personas que no han jugado el primer juego. Les cuento que su historia comienza con un evento doloroso que le sucede a Senua. Tanto las personas como ella misma creen que está maldita porque ella escucha voces, escucha una oscuridad que para mí personalmente creo que es un demonio, pero todo eventualmente se da a entender que ella sufre de psicosis y esquizofrenia y otras afecciones mentales. El hecho es que en el primer juego ella sufre una pérdida de un prometido, Dillion, que fue víctima de vikingos que llegaron a su aldea a invadir y a esclavizarlos. El origen de Senua es algo que sí existió en la vida real. No ella particularmente, ella es un personaje ficticio, pero su pueblo sí existió. Ella, según la historia, perteneció a una tribu o a una comunidad descendiente de los mismos escoceses. Vivían al norte de Escocia, pero anteriormente no eran Escocia, o un grupo étnico que se llamaba los Caledonios. Así era como se le conocía a Escocia, Caledonia. Y era un grupo descendiente de estos caledonios que se llamaban los Pictos. Se le decían viene a significar después los pintados o las pinturas. Era una comunidad que se pintaban de azul y se tatuaban para combatir contra los enemigos. Pero particularmente era color azul. Por eso es que vemos a Senua en el primer juego con maquillaje azul, con sus tatuajes, con sus figuras en la cara y sus particulares vestidos o ropa que usaban en esa época. Ese realmente es el origen, por decirlo de alguna manera, de la comunidad de donde viene Senua. Entonces, cuando llegaron en el primer juego los esclavistas, los vikingos, mataron muchas personas y entre ellos murió decapitado el prometido de Senua, Dillion. Luego de esto, el viaje de Senua continúa a través de ese suceso. A raíz de esto, Senua comienza un viaje directamente hasta Helheim. Para los que no saben, Helheim en la cultura nórdica significa infierno. Ella viaja hasta el infierno para enfrentarse directamente a Hela para tratar de recuperar el alma o recuperar de alguna manera a su prometido que está muerto. Todo el recorrido y toda la historia del primer juego, de la primera historia de Senua, se trata en cómo lucha para tratar de llegar a este punto y enfrentarse finalmente con Hela. Pero durante todo el recorrido nosotros podemos ver que se alterna tanto la realidad como la realidad de ella, de sus afecciones mentales, de su esquizofrenia, su psicosis, las voces, todo lo que ve, todo lo que escucha. Entonces muchas veces no sabemos qué es real y qué no lo es. Eso es lo interesante del primer título, que por cierto, si no se lo han jugado, se los recomiendo muchísimo. El segundo juego comienza inmediatamente después de los sucesos del primero. Ella es capturada por vikingos, o se dejó capturar, por decirlo de alguna manera, para tratar de llegar al origen de todo, del mal. Pero a Senua todavía la acompañan las voces, la oscuridad, que es un ente que trata de reprimirla, trata de volverla débil. Es una mezcla emocional muy intensa. El estudio se reunió con profesionales de salud mental. En el juego, en la parte de extras, ustedes pueden ver un documental completo sobre los especialistas y un paciente que sufre de psicosis, que hablan acerca de la enfermedad. De alguna manera conllevan o conviven con esa enfermedad, cómo la tratan de explicar más o menos para las personas que no entendemos cómo funciona esas afecciones mentales, tratan de hacernos explicar y de cómo el estudio aprendió para poder implementarlo durante todo el gameplay, durante toda la historia y el recorrido de Senua. Es algo muy interesante y que nos pone en la piel de la protagonista y de alguna manera nos hace sentir y nos hace emocionalmente vivir cómo vive una persona con esquizofrenia, con psicosis o con estas afecciones mentales que son muy serias. Entonces el arco de nuestro personaje, el arco de nuestra protagonista, viene desde el primer juego en un periodo de crecimiento y como empoderamiento, podríamos decirlo de alguna manera, de cómo ella se
sobrepone ante esa crisis mental, ante esa realidad que solamente ella vive, y cómo a través de ese crecimiento puede ayudar a otras personas. Eso me parece lo más genial de este juego y de todo el arco y el desarrollo del personaje de ella. Es sencillamente monumental cómo involucran al jugador en este tipo de emociones, en este tipo de historia. Es algo muy original y es algo que yo les peleo, porque muchos medios de comunicación dicen: no, es que Hellblade es el God of War de Microsoft. Aunque comparten la misma similitud de la historia, las mismas leyendas y mitos de los pueblos nórdicos, no es lo mismo, es un enfoque totalmente diferente. En God of War y en ese tipo de juegos la jugabilidad es totalmente diferente, porque es un recorrido, aunque son lineales ambos juegos, es un recorrido totalmente diferente. Aquí tienes que empezar a desbloquear un árbol de habilidades, crecer el personaje. Es una historia totalmente diferente, es un dios. Aquí estamos viendo a una persona real, o a un personaje real, como puede ser cualquier persona real, que tiene que lidiar con temas mentales muy serios, tiene que lidiar con un entorno y unos escenarios que opacan su misma realidad. Estas personas o estos pacientes ven una realidad muchas veces diferente a la que nosotros vemos, escuchan voces, ven cosas que no están. Es un tema muy complejo y es un tema que supieron abordar en el estudio para poderlo implementar en el personaje y que pudiéramos de alguna manera sentir o sentirnos identificados con estas afecciones. Y es algo que, como les dije, es un enfoque totalmente diferente a otros videojuegos. Por esta razón, para mí debe ser GOTY este año Hellblade 2. Me parece que es un trabajo formidable lo que hizo el estudio en todo el tema de investigación, reunirse con profesionales de salud mental, abordar pacientes que sufren de estas afecciones mentales y de una u otra manera entender cómo es el mundo de estas personas y cómo imprimirle esto al personaje para que ella pueda mostrar un crecimiento y cómo logra luchar contra estas cosas para sobreponerse y, como les digo, lograr ser de ayuda para otras personas u otros personajes que se involucran dentro de la historia. Es que no les quiero spoilear mucho la historia tampoco. Esto en cuanto a la historia. En cuanto a la parte de desarrollo de personaje, me parece brutal, me parece genial que lo hayan hecho de esa manera. Aunque muy corto, creo que está muy bien. Creo que más largo hubiera sido un poco más invasivo, más pesado, más fuerte emocionalmente, y por eso es que destaco mucho la actuación y la interpretación de la protagonista de Senua, que es interpretada por la actriz Melina Jorgens, que fue la que interpretó a la primera versión del videojuego. Creo que lo hizo estupendo Melina. Creo que en algún momento yo leí una entrevista de ella y ella expresaba que en algún punto de su vida también fue víctima de enfermedades mentales similares a la psicosis. Entonces ella entiende muy bien el personaje y logró mostrarlo, logró mostrar cómo vive una persona con este tipo de afecciones. Entonces, por ese lado, impecable. Y el elenco que la acompaña en el segundo juego también me parece impecable. O sea, fue un conjunto de elementos que todo conectó muy bien y nos mostraron una historia y un recorrido épico, tanto en la ambientación, los escenarios, la puesta en escena, hasta de los mismos combates son sencillamente geniales. La música es algo brutal, o sea, es algo que tú te sientes dentro de un ritual así. ¡Wow! Es genial. Por la parte de historia y todo lo que compone los elementos del desarrollo del personaje, para mí es un 100 de 10. La parte técnica, creo que llegaron a un punto en donde tiene que ser referencia para los demás juegos que vienen detrás. Tiene que ser un punto o un hito en la historia de los videojuegos donde los demás juegos empiecen a mostrar a sus personajes así de detallados, así de impresionantes, con historias también impresionantes. Y esto puede de pronto ser diferente para mí o para muchas personas, porque recaemos nuevamente en los gustos de cada quien. Muchas personas juegan videojuegos no solamente porque les gusta, sino por distraerse de un día a día lleno de muchas cosas, trabajo, problemas, bueno, en fin, tantas cosas que tiene la vida, y simplemente buscan algo para distraerse, llegar del trabajo y no quiero saber nada del mundo, quiero distraerme con amigos y jugar algo, o jugar solo y ya, tranqui. Pero hay otro grupo de personas que
nos encanta ese tipo de historias, ese tipo de arcos argumentales, ese tipo de personajes que llevan una historia muy sólida detrás. Entonces, como les digo, esto recae en gustos, pero a nivel técnico creo que es algo muy de referencia para que los demás empiecen a desarrollar cosas muy interesantes en videojuegos. Entonces creo que se alcanzó un nivel impresionante en cuanto a la parte técnica. Ahora, el modo fotografía, ¡wow! Cada frame del videojuego es una foto hermosa. Además que nos dan muchas herramientas para que podamos utilizar focos de iluminación para que podamos ubicar en cualquier parte del espacio del personaje. Tú puedes pausar en cualquier momento en una cinemática o puedes pausar si quieres en una parte del gameplay normal. Pero yo pensaba que las cinemáticas no permitía hacerles un modo foto, y sí, o sea, tú puedes pausar en una cinemática, alejar la cámara, girarla. Bueno, girarla hasta cierto punto. En la cinemática no te deja girar mucho. En el gameplay puedes tener la libertad de girar la cámara en donde quieras y ubicarte para sacar tu mejor foto. En la cinemática es muy limitado el movimiento de la cámara, pero en fin, deja sacar una fotografía espléndida desde cualquier punto. Tiene muchas herramientas y me pareció un plus muy genial. Que sí, que en un principio cuando se dijo que este juego iba a ir a 30 frames, la gente puso el grito en el cielo y rasgaron vestiduras. Pero ¿cómo es posible si quiero jugar este juego a 60 frames? Créanme que el juego no necesita ir a más de lo que va el juego. Que posiblemente en PC se pueda levantar a 60 frames, genial. Yo lo probé en consolas, tanto en la X como en la Series S, y el juego va perfecto a 30 frames. Aunque sí fue muy raro cuando dijeron, no, es que queremos darle un aspecto más cinematográfico. Uno quedó como con la duda, pero ¿será que sí o será porque no dieron más frames? Pero realmente el juego se disfruta mucho a 30 frames y no necesitas una mayor velocidad para poder disfrutar de todo el entorno. Tal vez la velocidad del gameplay como tal simplemente no requiere que necesites recorridos visuales más rápidos o que tú los percibas de manera más rápida o realista. A 30 frames el juego va perfecto. Seguramente en PC vaya a 60 o incluso más, pero realmente el juego se disfruta mucho a 30 frames, igual que el primero. Entonces, en ese aspecto técnico, yo también le doy un 10 porque el juego o los movimientos del juego no requieren que tú lo veas a 60 o más frames. Creo que fue un acierto, de cierta manera creo que fue un acierto en cómo diseñaron desde un principio el videojuego para que no lo necesitáramos. Con respecto a eso, excelente. Sí sé que en cuanto a rendimiento en PC el juego es muy exigente, pero a nivel artístico, los modelados, el fotorrealismo, es bellísimo, el juego es bellísimo. Incluso el mismo personaje de ella, de Senua, está muy bien detallado. Vuelvo a recaer en explicarles lo de la captura de movimiento, porque en esta oportunidad es mucho más detallada, es mucho más exquisita la forma en cómo el entorno interactúa con ella, la lluvia, el fuego, la mugre, todo es épico. Y con respecto al entorno donde ella está, o sea, combina muy bien. En cuanto al audio, es algo que no muchos mencionan, pero utilizaron un sistema que se llama sonido binaural, que lo que hace es utilizar como una especie de micrófono que puede captar sonidos desde diferentes direcciones. Esto también es muy importante porque cuando estás sumergido en la historia, en el gameplay como tal, tú sientes como las voces que la atormentan siempre a ella llegan desde diferentes direcciones. Es algo que me pareció genial, además de el entorno, percibir el entorno también de manera 3D como lo recibimos nosotros en la vida real. Es algo que me pareció también muy plus en cuanto a todo el tema de ambientación sonoro. Creo que fue genial, combinando todo el sistema de sonido y ambientación sonora con toda la ambientación también gráfica y todo el fotorrealismo que maneja de Islandia el videojuego. Creo que hacen una combinación de elementos muy poderosa. Por eso es que le suma puntos, y repito, para mí sí, todas estas cosas lo hacen ver como un GOTY. Y yo sé que muchos me dicen o me han dicho, no, pero es que obviamente a ti te regalaron el juego, ¿cómo vas a decir cosas malas? ¿Cómo vas a decir que no, que hay cositas que no puedes decir, que no sé qué? Les cuento que sí me
llevé una pequeña decepción en el videojuego. Resulta que, como les estoy mostrando aquí en el video, en 2019, la primera vez que se mostró un teaser de Hellblade 2, nos mostraron a Senua vestida de manera diferente, maquillada, en un ritual donde se veían muchas personas en el ritual a través de un camino, en donde pudimos ver que al fondo, o sea, está rodeada de guerreros y como gente de una aldea, y pudimos ver que al fondo hay un gigante que despierta de una montaña. Eso no lo vi en el videojuego y eso sí me puso un poquito triste porque yo quería ver eso. Solamente acercándonos al final del videojuego pudimos ver una pequeña transformación donde Senua aparece maquillada y vestida como en el primer teaser que nos mostraron, pero no, o sea, no vimos eso que mostraron en el tráiler o en el primer teaser de ese ritual despertando ese gigante no lo vimos y ese ritual tampoco lo vimos. Yo quería ver esa escena, quería ver cómo despertaban y cómo combatían a ese gigante. Pero de resto es un juegazo. Ojalá lo puedan jugar en algún momento. Y pues nada, esta es mi opinión personal. Me gustaría leer la opinión de ustedes. ¿Qué les pareció el juego? Ustedes saben que a mí me gusta leer los comentarios y trato de responderlos todos o a tiempo. Hay veces que me demoro en contestar comentarios, pero quiero saber ustedes qué opinan acerca de este videojuego. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones.